¿Qué tal, colegas? Buen día. Es un gusto para el maestro en ciencias Ernesto Bosques y yo, Javier Lezama, poder hacer un planteamiento ante ustedes de un trabajo que venimos realizando desde hace ya un par de años, que se centra en la idea de modelación de la función de amortiguación y relación con el teorema de convolución y circuito eléctrico RL para escuelas de ingeniería. Nosotros pensamos que reflexionar y hacer vivir una experiencia a estudiantes relacionados con estos elementos queda completamente en el contexto de estos enfoques modernos denominados STEM. Bueno, entonces vamos a pasar a este asunto y le cedo la palabra a mi colega Ernesto. Adelante, Ernesto. Gracias, doctor Lezama. Habla Ernesto Bosques y comienzo esta presentación. Como introducción tenemos lo siguiente. Esto que voy a platicarles nace de el curso de ecuaciones diferenciales, la problemática de enseñar el teorema de convolución. Entonces, a partir de ese teorema, se muestra en el curso tradicional que tenemos falta de significado y por otro lado, se encuentran los estudiantes muy confundidos en torno a qué cosa es lo que se tiene que manejar, si el teorema de convolución, la demostración o su aplicación. Bien, esta presentación va enfocada a las carreras de electrónica, electromecánica, sistemas y las carreras afines. ¿En qué consisten los elementos que necesitamos? ¿Cómo nace nuestra problemática? La función de amortiguación que tiene que ver con este teorema de convolución aparece en la teoría de circuitos eléctricos a través del siguiente hecho. Para calcular la respuesta de un sistema lineal al aplicar una señal de entrada E, que en nuestro caso va a ser el voltaje, y una salida Y, que en nuestro caso va a ser la corriente eléctrica. Tenemos ahí una expresión en la número 1. Esta expresión tenemos que esta letra E va a ser el voltaje, esta H va a ser nuestra función de amortiguación y esta Y va a ser la respuesta de nuestro sistema. En breve vamos a ver qué es esto prácticamente en términos generales. Bien, a partir de este hecho, nos vamos a hacer los siguientes cuestionamientos en torno a esa función de amortiguación. ¿Puede relacionarse la función de amortiguación y voltaje de tal manera que podamos interpretar a la integral de esta expresión como una convolución a través de algún modelo? Bueno, otra pregunta. Específicamente, ¿cuál es esta función de amortiguación H? ¿En términos de qué? De modelo. ¿En dónde? ¿En ingeniería? ¿Se puede hacer esto? Vamos a ver. Un último cuestionamiento. ¿Podemos aprovechar el diseño de la situación didáctica del teorema de convolución para determinar esta función de amortiguación a través de la modelación? Bien, estas son las líneas que vamos a seguir como premisas y trataremos de responder con nuestra presentación. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué cosa nos dice el teorema de convolución? El teorema de convolución nos dice que si tenemos dos funciones, en este caso f y g, dependiendo de la t, son continuas en tramos o bien en un intervalo de 0 al infinito y de orden exponencial, entonces se cumple lo siguiente, que la transformada de Laplace de la convolución de f con g es igual al producto aritmético de la transformada de Laplace del primer factor de la función f por la transformada de Laplace del segundo factor, que en este caso es la g. Ahora bien, ¿qué se entiende por la convolución de f y g? Aquí tenemos rápidamente la definición y la convolución de f con g aplicada a cualquier t es la integral que va de 0 a t de f de t menos alfa que de alfa de alfa. ¿Dónde está alfa? Corre de 0 a t.
¿correcto? Una de las propiedades que surgen a partir de esta definición es que esta convolución es conmutativa. Estos hechos los vamos a utilizar, por eso es importante tenerlos como antecedentes. Continuamos. Bien, ¿qué antecedentes debe tener el ingeniero en electrónica o en sistemas o en las carreras afines que yo comenté hace rato? Él debe de saber que la respuesta de salida de un sistema lineal siempre se puede expresar de esta manera. Aunque en nuestro caso particular, hago la aclaración, nosotros vamos a ir desde 0 a infinito. Esto no deja de lado que en estas carreras se hacen después aplicaciones desde menos infinito a infinito. Pero las personas que vean cómo se construye esta función de amortiguación, van a poder ver que a partir de 0 a infinito se pueden extender de menos infinito a infinito. Ahora, ¿qué hay detrás de este conocimiento que es muy fuerte en electrónica en particular? Bueno, resulta que en la aplicación, por ejemplo, nosotros como matemáticos, como profesores, incluso para los alumnos que se están metiendo en la electrónica, sabemos del circuito como si fuera una caja negra, ¿verdad? Que no sabemos qué hay ahí adentro, cómo funciona, cómo trabaja, no lo sabemos. Lo que sabemos es que si damos una señal de entrada, que en nuestro caso particular es el voltaje, vamos a obtener inmediatamente una respuesta inmediata de salida, que va a ser justamente la corriente eléctrica. Pero de entrada nosotros no sabemos cómo funciona esta cuestión que está aquí, que es la famosa caja negra. Continuamos. Bien, para eso diseñamos nosotros 5 actividades con las cuales nosotros proponemos didácticamente el problema que estamos mencionando y su objetivo es deducir esa función de amortiguación. Estas 5 actividades ya las habíamos nosotros realizado anteriormente, solo que aquí el fundamento que vamos a hacer y relevar es la modelación, cuestión que no estaba en nuestro trabajo anterior. Y vamos a ver que en base a la modelación vamos a obtener justamente este objeto matemático por un lado y muy útil en ingeniería por el otro, de la función de amortiguación. Bien, en la primera actividad, nosotros damos este diagrama que ven ustedes aquí en pantalla, que estoy indicando, y que le vamos a decir en términos de que esto representa una simulación. Va a ser una simulación de un circuito RL. ¿Cómo lo va a hacer? En el programa ORCAD. Este programa ORCAD es un programa muy, muy importante y muy conocido en el ambiente de la electrónica. Aquí pueden hacer esta simulación las veces que ellos quieran y pueden echar a perder esto cuantas veces quieran. Lo que sí, una vez que ya entienden lo que es un circuito RL, entonces aquí podemos ver que esta L es de la inductancia, esta R es de resistencia, esta es la famosa tierra para que esto pueda tener sentido y este es nuestro voltaje en esta cosa que generalmente le llaman batería. Muy bien, ¿qué va a hacer aquí? Una vez que tenga estos elementos, él va a poder hacer las mediciones con ORCAD de las caídas de voltaje. ¿De quién? De la resistencia, de la inductancia y compararlas con el voltaje. ¿Cómo va a hacer esto? Va a utilizar sus conocimientos previos para poder deducir él y medir esta tabla que tenemos aquí a la derecha. Es decir, la caída de voltaje del inductor, la caída de voltaje de la resistencia y la suma de estas dos. ¿Cuál es el objeto de que él haga esta situación? Esto lo va a hacer inmediatamente con ORCAD. De que él aplique uno de sus conocimientos que tienen como antecedentes y son las famosas leyes de Kirchhoff. Estas leyes de Kirchhoff le van a permitir al estudiante poder decir, oye, espérame, esta suma, si yo aquí le sumo algebraicamente la del voltaje, me va a dar 0 en mi circuito. En efecto, esa es una de las leyes fundamentales de Kirchhoff y que son usadas en el circuito RL. Pero con eso, ¿cuál sería la deducción que él puede o conclusión que él puede llegar a hacer? Justamente esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial nos va a dar
como primer punto un objeto modelo. Es decir, aquí podemos cambiar como queramos. Fíjense bien matemáticamente. ¿Y qué crees que esto va a repercutir en esta simulación? Él lo va a poder representar y hacer estas mediciones de tal manera que a la hora que conjuga estas dos con este modelo que él obtuvo, va a decir, oye, pero qué padre, ¿no? Esta cuestión que tengo aquí, esta expresión matemática, es como si yo tuviera aquí mi caja negra que era lo que no entendía yo antes. Esta caja negra aquí ya se ve, se está entendiendo con toda claridad, pero ¿en dónde? En la ingeniería electrónica, por lo menos. Muy bien, en esta parte terminaría nuestra primera actividad, ¿correcto? Después viene una segunda actividad y se le pide al estudiante que use la técnica de Laplace mínimo para resolver esta ecuación diferencial. ¿Él a qué tiene que llegar una vez que aplica esa técnica de Laplace? Pues él tiene que llegar a esta expresión matemática que tengo aquí. Esta expresión matemática en esta actividad 2 se le pide que dé distintos valores de voltaje, resistencia e inductancia y las compare con esas mismas constantes, pero él las debe sustituir aquí. A la hora que vea cómo son en ambas el comportamiento de la corriente eléctrica, aquí matemática, pues no hay problemas, lo va a obtener con un software, ¿no? GeoGebra, por ejemplo, rápidamente, pero acá lo va a obtener rápidamente con estos diagramas y se va a dar cuenta que van a ser exactamente los mismos. Entonces ahí encerraría la segunda actividad y diría, oye, entonces este modelo matemático realmente su solución correspondiente nos va a dar prácticamente el comportamiento de esta simulación, de esta representación, de esta primera identificación de mi caja negra que tenía yo anteriormente. Continuamos. Bien, en la tercera actividad vamos a hacer el uso formal del concepto de modelación. Aquí vamos a dejar que el estudiante pueda darse cuenta que modelar tiene una importancia en ingeniería, como él ya ha visto varias prácticas sobre esto. Vamos a darles a ellos en esta tercera actividad esta representación que así como la estoy viendo, pues es una caja negra, una nueva caja negra. No sabemos qué es esto, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Por qué está así? Bueno, él lo que tiene que hacer, esto lo va a hacer en MATLAB, va a poner este dibujito que está aquí, y se va a dar cuenta que a la hora que mete valores aquí, fíjense muy bien, vamos a decir que esta viene siendo una función inicial o una función de entrada o una señal de entrada, inmediatamente va a tener una respuesta de salida acá, ¿verdad? Entonces, cuando él vea esto, esto lo va a hacer en términos de un osciloscopio, porque es lo que va a aparecer aquí, se va a dar cuenta, que ese resultado va a ser muy parecido, va a empezar a darse cuenta que esta caja negra se va a empezar a diluir y va a llegar a la conclusión, oye, se parece mucho a la del circuito RL. Pues, ¿qué crees? Sigue haciendo entradas y salidas hasta que te convenzas de que en efecto él va a llegar a esa conclusión. Esto es exactamente, esta caja negra va a quedar, va a dejar de ser negra, así como lo estamos viendo, y va a pasar a ser una caja, oye, pues ya la descubrimos, va a ser el circuito RL. En efecto, esto va a ser el circuito RL. Y solamente que aquí va a decir, oye, pero está la corriente en activo. Exactamente. Aquí va a estar la corriente en activo. Y por lo tanto, entonces la solución matemática de esto es justamente la que él ya encontró. La pregunta que nos hacemos como principio para entrar a la cuarta actividad, porque aquí termina la tercera, es, oye, ¿te has puesto a imaginar qué cosa pasa antes de que ocurra la corriente eléctrica? Usando esta situación que tengo aquí como antecedente y esta como consecuente. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí quiero aclarar que en este punto hay una cuestión que estamos ampliando de
nuestra práctica que hicimos hace tiempo de estas 5 actividades. Aquí estamos profundizando y estamos incorporando el concepto de modelo que tiene una aplicación profunda para nuestra presentación. Aquí, si no hablamos de este modelo y este otro modelo y le preguntamos al estudiante, oye, ¿qué cosa ves de diferencia de este modelo a este? ¿O no ves ninguna diferencia? Pues si se dan cuenta, él tiene que deducir, oye, no, veo todo igual, ¿estás seguro? A ver, veo todo igual, pues parece que aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa aquí en la entrada? Aquí en la entrada parece que hay un problema. En efecto, esto es lo que queremos que pase en la cuarta actividad. Pero la aclaración, de este lado hay corriente eléctrica, de este lado no hay corriente eléctrica, pero nos interesa ver qué pasa unos segundos o un tiempo más pequeño que los segundos antes de que empiece la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a ver y a profundizar este pedazo, este punto que estamos profundizando en esta presentación. Continuamos. Bien, ya tenemos aquí las dos representaciones que teníamos anteriormente, solo que aquí nuestra ambición en esta cuarta actividad, y es donde vamos a ver que la modelación tiene un fundamento y tiene una aplicación muy amplia, es que en esta parte él ya sabía que esta es la expresión o el modelo matemático que le corresponde a este modelo geométrico, si queremos verlo así. Pero ¿qué pasa acá? Aquí vienen las preguntas interesantes que nosotros hemos desarrollado ya para esta parte y que vamos a hacer en un futuro no muy lejano, esta práctica que es muy importante para todo ingeniero electrónico y carreras afines. ¿Qué energía crees tú que puede ocurrir antes, segundos antes o más pequeños que los segundos, antes de que funcione el circuito eléctrico? A ver, aquí ya está la corriente. Aquí puedo darme cuenta en el modelo matemático. Sin embargo, acá en el modelo este geométrico, pues, ¿de dónde, verdad? No se vería, pero sin embargo es muy útil para poder relacionar esta ecuación que él tiene que deducir. Esta ecuación es donde vemos nosotros el poder que tiene los modelos matemáticos, modelos geométricos, modelos de cualquier tipo, que en este caso estamos siendo específicos con MATLAB, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Bueno, el estudiante tiene que llegar a estas cuestiones. Vean ustedes. Aquí hay corriente, entonces hay una I, aquí hay una constante, pero si yo quito la corriente, esta cosa no tiene por qué estar aquí. No hay corriente. Estoy un poquito antes. La pregunta es, ¿creen ustedes que exista una energía capaz de que esa energía mueva todos estos electrones una vez que actúe ya la corriente, la batería? Bueno, en matemáticas hay una función muy agradable que nos ayuda a resolver este problema, la famosa función delta de Dirac. Esto es una función que pudiera ser la energía que es la que nos interesa para que muevan a todos estos electrones. Pero si aquí tengo la delta de Dirac, ¿qué tendría yo acá? ¿Tendríamos corriente? No, no tendríamos corriente. Justamente aquí le vamos a llamar H a esa cosa que va a moverse segundos antes de que empiece. Y es esta energía la que vamos a poner aquí, la delta de Dirac. Muy bien. Una vez que ya ponemos esto, ¿bajo qué condiciones iniciales va a partir esto? Pues cuando H de T, cuando H en cero, pues esté en cero, porque no hay movimiento. Y entonces aquí hacemos las integrales, ojo, integrales que van desde menos cero a cero. Entonces, en cada uno de estos términos. Y ahí podemos deducir que esa H, ¿verdad? Acuérdate que la integral de esto, de la delta de Dirac, nos va a dar 1, ¿de acuerdo? Porque no vayan a pensar que esto se deshace, ¿no? Pero como va de 0 a 0, aquí se va a hacer 0, y entonces nos queda aquí una ecuación diferencial directa, esas que ustedes conocen como variables separables. Se despeja rápidamente y llegan a esta cuestión que tengo aquí. Entonces, aquí ya encontramos
matemáticamente a cuánto corresponde esta función de amortiguación. Pero una cosa importante, si no hubiéramos tenido este razonamiento de estos modelos que estoy indicando, sería un trabajo más matemático, que es lo que casi no hay mucho significado en las escuelas de ingeniería y que en este caso lo estamos ampliando y lo estamos haciendo de tal manera que el beneficiado en términos de significado sea el estudiante. Entonces, ya de aquí deducimos que la función de amortiguación es de este tipo, ¿correcto? Continuamos. Ahora bien, en nuestra quinta actividad vamos a proponerle al estudiante, bueno, ya tenías tú este conocimiento. Ahora, ¿qué podemos sustituir aquí? Date cuenta, el futuro ingeniero lo que se da cuenta, oye, es que no tengo aquí menos infinito y no tengo acá más infinito. Muy bien, sustituye aquí 0 y pone aquí t. Esta es una de las primeras ganancias. La segunda, oye, ya encontré esto. ¿Cuánto vale esto? Precisamente mi función de amortiguación. Y aquí vienen las preguntas interesantes para ver si está entendiendo. Acuérdate que había una traslación en la definición de la famosa convolución. Aquí hay una traslación. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no está aquí la traslación? ¿Qué puedes decirme de esto y esto? Justamente aquellos estudiantes que están entendiendo lo que está ocurriendo en el circuito que acabamos de ver, es, oye, es que aquí tiene que haber una diferencia en el tiempo a fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy antes de que empiece a funcionar, antes de que empiece a funcionar. Por eso aquí le da vida la convolución a esto. Pero si esto es una convolución, entonces deducimos inmediatamente el teorema de convolución que teníamos al principio cuando sacamos la solución para llegar a este resultado, que es esto justamente. El producto, según el teorema de convolución, de lo que es la transformada de esta por aritméticamente la transformada de esta. Y nos queda exactamente la solución que ya habíamos encontrado anteriormente. Pero aquí el punto fino es que le estamos dando un significado amplio, profundo, al teorema de convolución, en donde estamos resaltando que es muy importante el uso de la modelación. Recalco esta situación porque nosotros esto no lo habíamos hecho anteriormente y en esta presentación lo estamos extendiendo de tal manera que se complemente aquel trabajo que ya teníamos. Muy bien, con esto damos por terminada esta presentación y tenemos lo siguiente. Bien, acá estamos presentando la bibliografía reducida de lo que se ha estado leyendo, de lo que nos hemos estado informando. Eh, a mí me llamó mucho y quisiera que hicieras énfasis en eso, Ernesto, en lo relacionado a estos elementos de la cuarta actividad en adelante que están centrados esta función de amortiguamiento, que en la ocasión pasada que experimentamos, que experimentaste con estudiantes de ingeniería, había quedado como suelta. Es decir, no habíamos logrado en la situación problematizar esta situación o que la pudieran ver. Y como tú dices, yo no sé, y eso es algo que vamos a experimentar pronto, es si realmente estamos abriendo esa caja negra, ¿sí? De tal manera que pueda darse una interpretación a esa convolución en términos de un circuito y este hecho de un circuito en movimiento o un circuito antes de ponerse en movimiento. ¿Qué fue lo que pasó en la ocasión pasada? Que no pudiste llegar a esto. Perfecto. Lo que pasó la vez anterior es que hubo mucha dificultad por la palabra modelo, que no estaba profundizado como aquí en esta presentación. Ellos no captaron adecuadamente esta situación. Lo vieron casi igual. Y gracias a esta modelación, no captaron tampoco este hecho.
hubo mucho problema, de tal manera que al final tuve que hacer una intervención y tuve yo que llegar a esto, pero quedaron con mucha incógnita de, oye, pero ¿por qué? O sea, este modelo no fueron capaces de discernirlo con este otro modelo. Ujú. Entonces, aquí lo estamos enfatizando. De hecho, a la hora de las integrales, es lo que estamos haciendo. Estas integrales las estamos llevando aquí para que ellos lo hagan en las actividades que vamos a ponerles muy pronto. Esas actividades vamos a hacer que estas integrales de menos 0 a 0 sean resaltables aquí para que vean que esta función delta de Dirac tiene vida en esa parte. Tiene vida y es muy importante. Una vez, si espero que esta ocasión tengamos éxito, porque no se les dijo mucho sobre la modelación, y en esta sí, esta parte tampoco la llegaron a percibir adecuadamente. Sobre todo esta cuestión, por ejemplo, aquí yo ya puse, sustituí el valor que corresponde a la función de amortiguación, pero no pudieron discernir esta situación porque venían en las preguntas, a ver, ¿por qué esto corresponde a una convolución, en este caso de la función de amortiguación con el voltaje? ¿Qué respuesta nos dieron? Ahí todos sacaron 0, 0, 0, 0, o sea, no hubo respuesta. Y Ujú. ahora sí estamos haciendo esta indicación. ¿Qué crees? Que esto existe. Existe. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que en el circuito vamos a pegarnos al cero por la izquierda. Si me pego al cero por la izquierda, debe de haber un cambio de variable ahí, ¿verdad? Pero de esta función, no en términos de tau, en términos de esta t, de la t de esta, ¿eh? No de tau, no es lo mismo tau que t. Esa es otra cosa que estoy aclarando, ¿eh? No es lo mismo. Y entonces ellos tienen que ver con la modelación de que esta situación tiene sentido en el modelo, tal como estoy planteando el problema. Si yo no planteo el problema de que, ¿qué crees? ¿Qué pasa antes del cero? Pero segunditos muy pegados y después no alcanzan a percibir esta situación. Eso es lo que estamos ampliando en esta presentación. Esperemos que tengamos éxito en ello. Muy bien, pues muchas gracias Ernesto y bueno, nos quedamos, regresamos al inicio y nos quedamos atentos a las preguntas, a las sugerencias y el deseo sincero de poder interactuar y recibir su crítica, sus observaciones y ojalá que resulte atractivo a nuestros colegas. Pues muchas gracias de mi parte. Yo me despido, Ernesto, si te despides. Muchas gracias por su atención y esperamos con ansias todos sus comentarios, todas sus sugerencias y todos sus cuestionamientos. Muy amables. Me despido de ustedes. Gracias.